Mamá, dime, los $250,000 que te di, ¿qué hiciste con ellos? La pregunta de mi hijo Mauricio cayó como una bomba en medio de mi fiesta de cumpleaños. Todos los invitados se quedaron en silencio absoluto, con los tenedores suspendidos en el aire y las conversaciones cortadas de golpe. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras procesaba sus palabras. ¿$250,000? ¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando, hijo? Respondí con una confusión genuina que debe haberse reflejado claramente en mi rostro. Fue entonces cuando miré hacia Vanessa, mi nuera, y vi algo que me heló la sangre. Su cara se había puesto completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Las gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente y sus manos temblaban mientras sostenía su copa de vino. Sus ojos evitaban los míos desesperadamente, mirando hacia el suelo como si quisiera desaparecer del lugar. El ambiente en la sala se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Los 20 invitados que habían venido a celebrar mis 60 años ahora éramos testigos involuntarios de algo mucho más grande. Mauricio, yo nunca he recibido ningún dinero de tu parte. ¿De dónde sacas esa idea? Insistí, sintiendo como la confusión se transformaba lentamente en una terrible sospecha. Mi hijo me miraba con una mezcla de incredulidad y dolor, como si no pudiera comprender mis palabras. Mi nombre es Diana y durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora y honesta. Crié a Mauricio sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Trabajé dobles turnos en una fábrica textil durante más de 30 años, sacrificando mi juventud y mis sueños para asegurarme de que mi hijo tuviera todo lo que necesitaba. Nunca pedí nada a nadie, nunca extendí la mano pidiendo ayuda. Mi orgullo y mi determinación fueron mi única compañía durante esos años difíciles. Ver a Mauricio convertirse en un ingeniero exitoso, casarse con Vanessa hace 8 años y construir su propia empresa de construcción había sido mi mayor logro. Pero ahora, en este momento, todo lo que había construido parecía tambalearse. Hace 6 meses te transferí exactamente $250,000 para que pudieras comprarte una casa nueva y vivir más cómodamente en tus años dorados, continuó Mauricio, su voz cargada de dolor y confusión. Te dije que era tu regalo de cumpleaños adelantado, que te lo merecías después de todo lo que había sacrificado por mí. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como ecos distorsionados. 6 meses atrás. $250,000. Una casa nueva. Nada de eso tenía sentido para mí. Durante los últimos 6 meses había seguido viviendo en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, el mismo lugar donde había criado a Mauricio, el mismo lugar donde contaba cada dólar para llegar a fin de mes con mi modesta pensión. Si hubiera recibido esa cantidad de dinero, mi vida habría cambiado completamente. Miré nuevamente a Vanessa y esta vez la observé más detenidamente. Durante los últimos meses había notado ciertos cambios en ella que no había sabido cómo interpretar. Llevaba ropa nueva constantemente, bolsos de marcas caras que antes no podía permitirse, joyas brillantes que parecían genuinas. Cuando le preguntaba sobre estos lujos, siempre tenía una respuesta preparada. Me los regaló mi hermana, los compré en oferta, son imitaciones muy buenas. Había empezado a viajar más frecuentemente también, siempre con excusas de trabajo o visitas a amigas en otras ciudades. Mauricio, dije con voz temblorosa, yo te juro por la memoria de tu abuela que jamás he recibido ni un centavo de tu parte en los últimos 6 meses. Sigo viviendo en el mismo apartamento, sigo comprando en el mismo supermercado barato de siempre. Mi voz se quebró ligeramente al continuar. ¿Cómo es posible que creas que tengo ese dinero cuando sabes perfectamente que apenas me alcanza para pagar el alquiler cada mes? El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia Vanessa, quien parecía haber perdido completamente el color en su rostro. Sus labios temblaban y pude ver cómo luchaba por encontrar palabras que nunca llegaron. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la nuera que creía conocer. Mauricio se acercó a mí con pasos lentos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla con manos temblorosas. «Mamá, aquí está la prueba», murmuró mientras me mostraba la pantalla. «Mira, aquí está la transferencia bancaria. $250,000 exactos, enviados el 15 de marzo directamente a la cuenta que Vanessa me dijo que era tuya». Mi corazón se detuvo al ver los números en la pantalla. La fecha, la cantidad, todo estaba ahí, pero el número de cuenta no me resultaba familiar en absoluto. «Hijo,
Ese no es mi número de cuenta, susurré, sintiendo como la realidad comenzaba a tomar forma de la manera más terrible posible. Mi cuenta bancaria termina en 4.759, no en 8.234 como aparece ahí. Las palabras salieron de mi boca como si fueran plomo fundido. Mauricio miró la pantalla nuevamente, luego me miró a mí, y finalmente dirigió su mirada hacia Vanessa. La expresión en su rostro cambió de confusión a algo mucho más oscuro y peligroso. Vanessa comenzó a balbucear incoherencias. Debe haber habido un error. Tal vez el banco. Quizás se equivocaron con los números. Su voz se quebró completamente y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de terror puro, de alguien que sabe que su mundo está a punto de colapsar completamente. Sus manos temblaban tan violentamente que derramó vino tinto sobre su vestido rosa, creando una mancha que parecía sangre. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está ese dinero? Algo no está bien. Mi hermana Mónica, que había estado observando todo desde una esquina, se acercó y puso su mano en mi hombro. Diana, esto no tiene buena pinta, murmuró en mi oído. Esa mujer sabe algo que no nos está diciendo. Mauricio se dirigió hacia Vanessa con una expresión que nunca antes había visto en mi hijo. Era una mezcla de dolor, traición y furia contenida que me asustó profundamente. Vanessa, necesito que me expliques ahora mismo qué significa esto. Te pregunté 3 veces cuál era el número de cuenta de mi madre antes de hacer esa transferencia. Tú me dijiste que la habías llamado y que ella te había dado ese número personalmente. Su voz era baja pero cargada de una amenaza implícita que hizo que varios invitados dieran un paso atrás. Yo llamé a Diana. Ella me dio. Debe haber habido confusión. Vanessa intentó mantener su historia, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. Era evidente para todos los presentes que estaba mintiendo. Sus ojos saltaban nerviosamente de una persona a otra, buscando una salida que simplemente no existía. La trampa se estaba cerrando alrededor de ella y no había forma de escapar. Fue entonces cuando comencé a recordar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Hace 4 meses, Vanessa había llegado a casa con un collar de perlas que debía costar al menos $3,000. Cuando le pregunté sobre él, me dijo que había sido un regalo de su jefe por un proyecto exitoso. Hace 3 meses la había visto salir de una tienda de ropa exclusiva con bolsas llenas de compras. Son para mi hermana, había explicado cuando la confronté. Hace 2 meses había comenzado a ir al salón de belleza más caro de la ciudad cada semana, justificando el gasto diciendo que su empresa pagaba esos gastos como parte de su imagen profesional. Pero el recuerdo más claro llegó como un rayo. Hace 6 semanas exactamente, Vanessa había llegado a una reunión familiar usando un reloj que reconocí inmediatamente porque lo había visto en una revista de lujo. Costaba $15,000. Cuando Mauricio le preguntó sobre él, ella respondió que era una imitación muy buena que había comprado por $100 en el mercado. Ahora todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Mauricio, dije con voz firme, sintiendo como la indignación reemplazaba la confusión, creo que necesitas revisar muy cuidadosamente en qué ha estado gastando tu esposa durante los últimos meses. Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Porque si ese dinero no llegó a mi cuenta, tiene que estar en algún lugar, y por lo que he estado observando, creo que sé exactamente dónde está. Vanessa se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás, creando un ruido estridente que hizo que todos saltaran. No pueden acusarme de algo así. Yo jamás robaría dinero. Soy parte de esta familia. Su voz se había vuelto histérica, aguda y desesperada. Pero sus palabras sonaban falsas incluso para ella misma. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro, en cada movimiento de su cuerpo. Mi hijo se acercó a ella lentamente. Vanessa, por última vez, ¿dónde está el dinero que se suponía que debía llegar a mi madre? Su voz era peligrosamente calmada, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Porque voy a llamar al banco ahora mismo y voy a averiguar exactamente a qué cuenta fue ese dinero, y cuando lo haga, más te vale que tengas una explicación muy convincente. La amenaza era clara y directa. Vanessa lo sabía, yo lo sabía, y todos los invitados lo sabían. El momento de la verdad había llegado, y no había forma de evitarlo.
Vanessa miró alrededor de la habitación como un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida que no existía. Sus ojos finalmente se posaron en los míos, y por un momento vi algo que nunca había visto antes en ella, miedo puro y absoluto. Mauricio, por favor, suplicó con voz quebrada, podemos hablar de esto en privado. No necesitamos involucrar a toda la familia en nuestros problemas. Pero era demasiado tarde para eso. El secreto ya estaba fuera, y no había forma de volver a meterlo en la botella. La verdad tenía una forma de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo intentaras mantenerla oculta. No, Vanessa, respondió Mauricio con una firmeza que jamás había escuchado en mi hijo. Este dinero era para mi madre, y si ella dice que nunca lo recibió, entonces alguien me está mintiendo. Y por tu reacción, creo que ya sé quién es. Sacó nuevamente su teléfono y comenzó a marcar el número del banco. Voy a llamar ahora mismo para rastrear exactamente a dónde fue este dinero, y cuando lo haga, quien haya mentido va a tener que explicar muchas cosas. Vanessa se abalanzó hacia él con desesperación, tratando de arrebatarle el teléfono de las manos. No, espera. Por favor, Mauricio, no hagas eso. Su voz se había convertido en un grito agudo y desesperado que resonó por toda la habitación. Podemos resolver esto nosotros. No necesitamos involucrar al banco. Pero Mauricio la apartó con firmeza, manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente. Algunos se acercaron para observar mejor la escena que se desarrollaba ante nosotros, mientras otros retrocedieron, claramente sintiéndose incómodos por presenciar algo tan íntimo y dramático. Mi hermana Mónica se acercó a mí y me susurró al oído: Diana, creo que deberíamos prepararnos para lo peor. Esa mujer está actuando como alguien que tiene mucho que ocultar. Mientras Mauricio esperaba que la atendieran en el banco, comencé a recordar con una claridad dolorosa todos los momentos extraños de los últimos meses. No eran solo las compras caras o las joyas nuevas. Vanessa había comenzado a actuar de manera diferente conmigo. Antes solíamos tener conversaciones largas sobre la familia, sobre sus planes, sobre sus sueños. Pero en los últimos meses se había vuelto distante, casi fría. Cuando la visitaba, parecía nerviosa, como si quisiera que me fuera lo antes posible. Recordé una conversación específica que había tenido con ella hace 2 meses. Le había comentado lo difícil que estaba haciendo llegar a fin de mes con mi pensión, y ella había respondido de manera muy extraña. No te preocupes, Diana. Mauricio siempre cuidará de ti. Él tiene planes para asegurar tu futuro. En ese momento pensé que se refería a planes generales, pero ahora esas palabras cobraban un significado completamente diferente y siniestro. Sí, habla Mauricio González, escuché a mi hijo decir por teléfono. Necesito rastrear una transferencia que hice el 15 de marzo por $250,000. El número de referencia es... Comenzó a dictar una serie de números, mientras Vanessa se paseaba por la habitación como una fiera enjaulada. Sus manos se movían constantemente, se tocaba el cabello, se ajustaba la ropa, se limpiaba el sudor de la frente. Era evidente que estaba al borde de un colapso nervioso completo. Mientras esperábamos la respuesta del banco, decidí presionar un poco más. Vanessa, cariño, dije con una voz deliberadamente suave y maternal, ¿por qué no nos cuentas sobre ese viaje que hiciste a Miami hace 3 semanas? El que dijiste que era por trabajo. La vi tensarse inmediatamente al mencionar el viaje. ¿No es extraño que tu empresa te haya pagado un hotel de 5 estrellas en South Beach? Y todas esas fotos que subiste a las redes sociales en restaurantes carísimos. Su reacción fue inmediata y reveladora. Eso fue. Mi jefe quería impresionar a unos clientes importantes, tartamudeó, pero su explicación sonaba hueca incluso para ella misma. La empresa pagó todo porque era crucial para cerrar un contrato grande. Pero yo había visto las fotos. No había clientes en ninguna de ellas. Solo Vanessa, sola, disfrutando de lujos que claramente estaban muy por encima de sus posibilidades económicas reales. ¿Y el collar de perlas que usaste en la boda de tu prima? Continuó mi interrogatorio implacable. El que dijiste que te había regalado tu jefe. ¿No es curioso que un jefe le regale joyas tan caras a una empleada? Vanessa abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Era como si su cerebro hubiera dejado de funcionar por completo. Mauricio seguía al teléfono, haciendo preguntas específicas sobre la transferencia.
Podía ver cómo su expresión se volvía cada vez más grave a medida que recibía información del banco. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con voz tensa. La cuenta está a nombre de quién exactamente. Un silencio mortal se apoderó de la habitación mientras todos esperábamos la respuesta. Fue entonces cuando José, el hermano de Mauricio que había llegado tarde a la fiesta, decidió intervenir. «Espera un momento», dijo mientras se acercaba a Vanessa. «¿No fuiste tú quien me preguntó hace unos meses sobre cómo abrir una cuenta bancaria sin que Mauricio se enterara? Dijiste que era para ahorrar dinero para comprarle un regalo sorpresa». La cara de Vanessa se puso del color de la ceniza. Era evidente que había olvidado completamente esa conversación. «José, por favor», suplicó Vanessa. «Estás confundiendo las cosas. Yo nunca te pregunté sobre cuentas bancarias secretas». Pero la desesperación en su voz la delataba completamente. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera a cavar su tumba un poco más profunda. Mi hijo terminó la llamada y nos miró a todos con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de dolor profundo, traición absoluta y furia contenida que me partió el corazón. «La transferencia fue depositada en una cuenta a nombre de Vanessa Rodríguez», anunció con voz completamente plana. «Una cuenta que abrió exactamente una semana antes de que yo hiciera la transferencia». El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Todos los ojos se dirigieron hacia Vanessa, quien parecía haber perdido completamente la capacidad de hablar o moverse. Estaba de pie en medio de la habitación, temblando como una hoja en el viento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vanessa», dije con una voz que no reconocía como mía, cargada de una decepción tan profunda que dolía físicamente. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste robarle a una mujer de 60 años que te había tratado como a una hija?» Mi voz se quebró al final, porque la traición dolía más de lo que había imaginado posible. «Diana, yo puedo explicar todo», comenzó a balbucear, pero sus palabras no tenían coherencia alguna. «El dinero. Necesitaba tiempo para...». Pero no podía formar oraciones completas. Era como si su cerebro hubiera entrado en pánico total y hubiera dejado de funcionar correctamente. Mauricio se acercó a su esposa con pasos medidos y deliberados. 8 años, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. 8 años casado contigo, creyendo que eras una mujer honesta y trabajadora. ¿Sabes lo que significa esto, Vanessa? No solo me robaste a mí. Le robaste a mi madre, a una mujer que trabajó toda su vida para darme lo mejor, a una mujer que se sacrificó durante décadas para que yo pudiera tener un futuro. Su voz se elevó gradualmente hasta convertirse en un rugido de indignación pura. «Por favor, Mauricio», gritó Vanessa, cayendo de rodillas frente a él. «Puedo devolver el dinero. Solo necesito tiempo. No arruines nuestro matrimonio por esto». Pero sus súplicas sonaban desesperadas y vacías. Había cruzado una línea de la que no había retorno posible. La habitación se había convertido en un teatro de drama humano en su forma más cruda y dolorosa. Los invitados permanecían inmóviles, siendo testigos involuntarios de la destrucción completa de una familia y un matrimonio. «¿Devolver el dinero?», rugió Mauricio con una voz que hizo temblar los cristales de las ventanas. «¿Con qué dinero, Vanessa? Porque por lo que veo, ya te lo gastaste todo en lujos para ti». Comenzó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada, sus manos cerradas en puños. $250,000. Era el dinero que había ahorrado durante 5 años trabajando horas extras, sacrificando vacaciones, negándome caprichos. Todo para que mi madre pudiera tener una vejez digna. Vanessa siguió de rodillas, con las manos extendidas hacia él en una súplica desesperada. «Mauricio, por favor, escúchame. Puedo explicártelo todo. No fue mi intención. Las cosas se complicaron y necesitaba el dinero temporalmente. Iba a devolvérselo a Diana antes de que te dieras cuenta». Pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas, como las mentiras de un niño atrapado en una travesura. «¿Temporalmente?», intervine yo, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho como un fuego ardiente. «¿6 meses es temporalmente? Mientras tú te ibas de compras y viajabas, yo estaba contando centavos para comprar comida». Mi voz se quebró por la emoción, pero continué. «¿Sabes cuántas veces en estos meses tuve que pedirle dinero prestado a Mónica para pagar la luz?
¿Cuántas veces dejé de tomar mis medicamentos porque no tenía dinero suficiente? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impactados por la magnitud de la traición. Escuché a alguien susurrar, ¿cómo puede una persona hacer algo así? Y a otro responder, es monstruoso, robarle a una anciana. La vergüenza en el rostro de Vanessa era evidente, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. José se acercó y puso su mano en el hombro de Mauricio. Hermano, necesitas calmarte un poco. Sé que esto es terrible, pero necesitas pensar con claridad sobre qué vas a hacer ahora. Pero Mauricio se zafó bruscamente de su toque. ¿Calmarme? Mi esposa le robó a mi madre. La mujer que más amo en este mundo está sufriendo por culpa de la persona en quien más confiaba. Fue entonces cuando decidí tomar control de la situación. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de mis 60 años, pero también la fuerza de mi dignidad ultrajada. Mauricio, hijo mío, quiero que me mires a los ojos. Mi voz era firme pero calmada. Cuando finalmente me miró, continué, durante estos 6 meses, mientras ella gastaba tu dinero, yo seguí viviendo con orgullo. No le pedí ayuda a nadie más que a mi hermana en momentos desesperados. Mantuve mi dignidad intacta. Caminé lentamente hacia Vanessa, que seguía de rodillas en el suelo. Pero tú, querida, le dije mirándola directamente a los ojos, no solo me robaste dinero. Me robaste la confianza de mi hijo, la paz de nuestra familia, y la esperanza que tenía de tener una vejez tranquila. Mi voz se endureció, pero sobre todo, le robaste a mi hijo la oportunidad de ser el buen hijo que siempre quiso ser. Vanessa levantó la mirada hacia mí con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Diana, por favor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero juro que encontraré la manera de devolverte cada centavo. Venderé todo lo que compré, pediré préstamos, haré lo que sea necesario. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos desesperados. ¿Vender qué?, preguntó Mauricio con sarcasmo amargo. ¿El collar de $15,000? ¿El reloj de lujo? ¿Los vestidos de diseñador? ¿Las joyas? Todo lo que compraste mientras mi madre comía sopa enlatada para ahorrar dinero. Su voz se volvió cada vez más elevada y furiosa. ¿Tienes idea de lo que significa para mí saber que mi madre ha estado sufriendo mientras tú vivías como una reina con mi dinero? En ese momento, Mónica se acercó a mí y me susurró al oído, Diana, creo que deberías llamar a la policía. Esto es un robo en toda regla, y ella necesita enfrentar las consecuencias legales de lo que hizo. Sus palabras me golpearon como un rayo. Hasta ese momento había estado tan enfocada en el drama familiar que no había considerado las implicaciones legales de lo que había ocurrido. Tiene razón, murmuré, sintiendo como la realidad de la situación se hacía cada vez más clara. Esto no es solo una discusión familiar. Es un crimen. Miré a Mauricio y vi que él había llegado a la misma conclusión. Su expresión había cambiado de furia a una determinación fría y calculada que me dio escalofríos. Vanessa debe haber escuchado nuestro intercambio porque comenzó a suplicar con renovada desesperación. Por favor, no llamen a la policía. Podemos resolver esto en familia. Diana, tú me conoces, sabes que no soy una mala persona. Sus palabras se atropellaban unas con otras en su pánico. Fue un error terrible, un momento de debilidad. No merezco ir a la cárcel por esto. Un momento de debilidad, repliqué con una voz que no reconocía como mía, cargada de una furia fría y controlada. 6 meses de mentiras, compras lujosas y viajes caros es un momento de debilidad. Caminé hacia ella hasta quedar directamente frente a su rostro. Verme contar monedas en el supermercado mientras tú comprabas vestidos de $1,000 es un momento de debilidad. Los invitados habían formado un círculo alrededor de nosotros, como espectadores de un drama que se desarrollaba en tiempo real. Podía ver en sus rostros una mezcla de horror, fascinación y disgusto. Esta no era la fiesta de cumpleaños que ninguno de nosotros había esperado, pero se había convertido en algo mucho más significativo, el momento en que la verdad salió a la luz de la manera más brutal posible. Mauricio finalmente habló, y su voz tenía una calma aterradora que era mucho más intimidante que sus gritos anteriores. Vanessa, durante los últimos 6 meses me has estado mirando a los ojos todos los días, sabiendo lo que habías hecho. Me has abrazado, me has besado, me has dicho que me amas, todo mientras sabías que habías traicionado a la persona más importante de mi vida.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el silencio. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste vivir conmigo sabiendo lo que habías hecho? Porque cada día pensaba en confesártelo, gimoteó Vanessa. Cada día me levantaba decidida a decirte la verdad, pero tenía miedo. Tenía miedo de perderte, miedo de perder nuestra familia, miedo de ir a la cárcel. Sus sollozos se intensificaron. Sé que estuvo mal, pero lo hice porque tenía deudas terribles que tú no conocías. Tenía tarjetas de crédito al límite, préstamos que no podía pagar. Esta nueva información cayó sobre nosotros como otra bomba. Mauricio se quedó paralizado. ¿Qué deudas? ¿De qué estás hablando? Yo manejo todas nuestras finanzas. No tenemos deudas importantes. Su confusión era evidente, y pude ver cómo su mente trabajaba para procesar esta nueva traición. Tengo tarjetas de crédito secretas, admitió Vanessa entre sollozos. Llevo años gastando dinero que no teníamos. Ropa, joyas, tratamientos de belleza, cenas caras con amigas. Cuando vi la oportunidad de tomar el dinero que ibas a enviarle a tu madre, pensé que podría usarlo para pagar mis deudas y luego encontrar la manera de reemplazarlo antes de que alguien se diera cuenta. El silencio que siguió a esta confesión fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la habitación. La magnitud completa de la traición se estaba revelando capa por capa, como pelar una cebolla podrida. Años. La voz de Mauricio salió como un susurro estrangulado, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico pronunciarlas. Has estado mintiendo y gastando dinero secretamente durante años. Su rostro había perdido todo color, y por un momento pensé que podría desmayarse. ¿Cuánto dinero, Vanessa? ¿Cuánto le debes a los bancos? Vanessa tardó varios segundos en responder, como si estuviera calculando mentalmente si podía seguir mintiendo o si finalmente había llegado el momento de confesar toda la verdad. Aproximadamente $120,000, murmuró tan bajo que apenas pudimos escucharla. Pero con los intereses y las penalizaciones, probablemente sean más de 150,000 ahora. El número cayó sobre la habitación como una bomba nuclear. Mauricio se tambaleó hacia atrás y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. $150,000, repitió mecánicamente, como si no pudiera procesar la magnitud de la cifra. ¿Y pensabas que robándole a mi madre ibas a solucionar ese problema? No era robar, gritó Vanessa desesperadamente, poniéndose de pie con movimientos temblorosos. Era pedir prestado. Iba a devolver cada centavo. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Los $250,000 me habrían permitido pagar todas mis deudas y aún quedarían 100,000 para Diana. Iba a darle el dinero restante y nadie habría salido lastimado. Nadie habría salido lastimado. Mi voz cortó el aire como un látigo. Mientras tú pagabas tus deudas secretas con el dinero destinado a mí, ¿yo estaba racionando mis medicamentos para llegar a fin de mes? Mientras tú te sentías aliviada de tus problemas financieros, yo estaba llorando de noche pensando que mi hijo se había olvidado de su promesa de cuidarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas de indignación pura. José se acercó a Mauricio y le puso una mano firme en el hombro. Hermano, necesitas sentarte. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Pero Mauricio se zafó bruscamente. No, necesito saber todo ahora mismo. Se dirigió hacia Vanessa con ojos ardientes de furia. ¿Qué más me has estado ocultando? ¿Qué otras mentiras has construido alrededor de nuestra vida? Vanessa retrocedió varios pasos, claramente aterrorizada por la intensidad de la ira de su esposo. Mauricio, por favor, cálmate. Sé que estás furioso, pero necesitamos hablar de esto racionalmente. Sus intentos de controlar la situación sonaban patéticamente desesperados. Podemos ir a terapia de pareja, podemos encontrar una solución juntos. Terapia de pareja. La risa que salió de la garganta de Mauricio era amarga y cruel. Para tratar el hecho de que mi esposa es una ladrona que le robó a mi madre anciana. Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido. No hay terapia que cure la traición, Vanessa. No hay perdón para lo que hiciste. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Algunos empezaron a recoger sus cosas discretamente, claramente sintiéndose como intrusos en este drama familiar devastador. Pero la mayoría se quedó,
hipnotizados por la intensidad cruda de lo que estaba presenciando. Mi hermana Mónica se acercó a mí nuevamente. Diana, murmuró en mi oído, creo que realmente deberíamos llamar a la policía ahora. Esto ha ido demasiado lejos como para resolverlo solo en familia. Sus palabras resonaron en mi mente como una campana de alarma. Durante toda mi vida había evitado cualquier tipo de problemas legales. Siempre había preferido resolver las cosas de manera privada y discreta. Pero esto era diferente. Tienes razón, Mónica, respondí con una voz que sonaba extrañamente calmada, considerando la tormenta de emociones que rugía en mi interior. Esto no es solo una traición familiar. Es un crimen, y los crímenes deben ser reportados a las autoridades correspondientes. Me dirigí hacia Mauricio. Hijo, creo que es hora de llamar a la policía. Vanessa se abalanzó hacia mí con desesperación renovada. Diana, por favor, no hagas eso. Soy la madre de tus nietos futuros. Piensa en la familia. Sus manos se aferraron a mi brazo con una fuerza desesperada. Si me arrestan, todo el mundo se enterará. El escándalo arruinará la reputación de Mauricio también. La mención de nietos futuros me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años había soñado con ser abuela, con tener pequeños corriendo por la casa, con poder darles todo el amor que había guardado. Pero ahora, mirando a Vanessa, la idea de que esta mujer fuera la madre de mis nietos me llenaba de horror. Los nietos, murmuré, más para mí misma que para los demás. ¿De verdad crees que después de esto podría confiar en que fueras una buena madre? Una mujer capaz de robarle a una anciana sería capaz de criar niños con valores morales. Mi voz se endureció. No, Vanessa. No quiero que seas la madre de mis nietos. No después de esto. Mauricio me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de dolor profundo, gratitud por mi apoyo, y una determinación férrea que me llenó de orgullo a pesar de las circunstancias terribles. Mamá tiene razón, dijo con voz firme. No puedo imaginar construyendo una familia con alguien que es capaz de traicionar de esta manera. Se dirigió hacia Vanessa. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste robarle a mi madre. No puedes hacer eso, gritó Vanessa, su voz quebrada por la histeria completa. 8 años de matrimonio no pueden terminar así. Hemos construido una vida juntos. Tenemos planes, sueños, un futuro. Sus palabras se atropellaban unas con otras en su desesperación. Te amo, Mauricio. Todo lo que hice fue por amor. Por amor. La voz de Mauricio era peligrosamente baja. ¿Robaste por amor? ¿Mentiste durante meses por amor? ¿Dejaste que mi madre sufriera por amor? Caminó hacia ella lentamente. El amor no traiciona, Vanessa. El amor no miente. El amor no roba. Lo que tú sientes no es amor, es obsesión egoísta. Fue en ese momento cuando decidí tomar acción definitiva. Caminé hacia el teléfono de la casa con pasos firmes y decididos. Cada paso resonaba en el silencio de la habitación como un martillo golpeando un clavo. Voy a llamar a la policía ahora, anuncié con voz clara y firme. Vanessa, has cometido un crimen grave, y es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Diana, por favor. Vanessa corrió hacia mí, pero José y Mauricio la interceptaron. Te lo suplico. Dame una oportunidad de enmendar esto. Puedo conseguir el dinero. Puedo vender la casa de mis padres. Puedo pedir préstamos. Puedo hacer lo que sea. Sus súplicas se volvieron cada vez más desesperadas y incoherentes. Pero yo ya había tomado mi decisión. Durante 60 años había sido una mujer que evitaba conflictos, que prefería la paz a la justicia, que siempre buscaba resolver las cosas de la manera más amigable posible. Pero había límites que no podían cruzarse, líneas que una vez rotas no podían repararse. Vanessa había cruzado todas esas líneas. Levanté el auricular y marqué el número de emergencias. Cuando la operadora respondió, mi voz era clara y firme. Hola, necesito reportar un robo. Alguien ha sustraído $250,000 de mi familia mediante engaño y falsificación. Hice una pausa, mirando directamente a Vanessa mientras continuaba. Sí, la persona responsable está aquí conmigo ahora mismo. El grito que salió de la garganta de Vanessa fue primitivo, animal, lleno de desesperación absoluta. Se desplomó en el suelo como si hubieran cortado los hilos que la mantenían de pie.
sollozando de una manera que habría sido desgarradora si no fuera por la magnitud de su traición. Los siguientes 20 minutos pasaron como si estuviéramos viviendo en cámara lenta. Vanessa permanecía en el suelo, sollozando de manera incontrolable, mientras los invitados permanecían inmóviles como estatuas, sin saber si quedarse o irse. La operadora policial me había dicho que una patrulla estaría en camino en aproximadamente media hora, y que mientras tanto debíamos mantener la calma y no permitir que la persona sospechosa abandonara el lugar. Mauricio se paseaba por la habitación como un león enjaulado, deteniéndose ocasionalmente para mirar a Vanessa con una expresión que mezclaba dolor, disgusto y una traición tan profunda que parecía haberse grabado permanentemente en su rostro. 8 años, murmuró repetidamente, como si fuera un mantra. 8 años viviendo con una mentirosa. Mauricio, intenté consolarlo, pero levantó una mano para detenerme. No, mamá. Necesito procesar esto. Necesito entender cómo pude ser tan ciego, tan estúpido. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no me di cuenta de que la mujer con la que compartía mi cama era capaz de algo así? José se acercó a su hermano y puso una mano reconfortante en su hombro. No fuiste estúpido, hermano. Confiaste en la persona que se suponía que debías confiar más que en nadie. Eso no te hace tonto, te hace humano. Sus palabras eran sabias, pero podía ver que Mauricio no estaba listo para perdonarse a sí mismo. Vanessa levantó la cabeza desde el suelo, con el maquillaje corrido por todo el rostro, creando manchas negras alrededor de sus ojos que la hacían ver como un mapache desesperado. Mauricio, suplicó con voz ronca, sé que no merezco tu perdón, pero por favor, al menos escúchame una última vez. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. Todo lo que hice, cada decisión terrible que tomé, fue porque tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Mauricio sin mirarla, manteniendo sus ojos fijos en la ventana. ¿Miedo de ser honesta? ¿Miedo de admitir que tenías problemas financieros? ¿Miedo de pedir ayuda? Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción. Tenía miedo de que me dejaras, confesó Vanessa. Cuando comenzaron las deudas hace 3 años, cuando mis tarjetas de crédito llegaron al límite, cuando los bancos empezaron a llamar constantemente, tuve pánico. Sabía que si te enterabas, verías que no era la mujer perfecta que creías que era. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Así que mentí. Una pequeña mentira al principio, luego otra más grande, y después otra. Y robar a mi madre era la solución. La pregunta de Mauricio cortó el aire como un cuchillo. ¿En qué momento tu mente pensó que traicionar a la mujer de 60 años que me dio la vida era una opción aceptable? Finalmente se giró para mirarla, y la furia en sus ojos era tan intensa que Vanessa retrocedió instintivamente. Porque estaba desesperada, gritó ella. Los bancos amenazaban con embargar todo. Iba a perder mi trabajo si se enteraban de mis deudas. Mi vida se estaba desmoronando. Sus palabras salían como proyectiles desesperados. Cuando mencionaste que querías darle dinero a Diana para que comprara una casa, vi una oportunidad. Una oportunidad, repetí con voz helada. Mi sufrimiento fue una oportunidad para ti. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cada uno de mis 60 años, pero también una dignidad férrea que me mantenía erguida. ¿Sabes lo que es quedarse despierta de noche preguntándose si tu hijo te ha olvidado? ¿Sabes lo que es contar monedas para decidir si puedes permitirte comprar carne esta semana? Vanessa me miró con ojos suplicantes. Diana, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero juro que iba a encontrar una manera de darte el dinero. Solo necesitaba tiempo para resolver mis problemas primero. Sus palabras sonaban patéticamente inadecuadas, considerando la magnitud de su traición. Tiempo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la confrontación. Tuviste 6 meses para confesar. 6 meses durante los cuales me viste luchar para llegar a fin de mes. 6 meses durante los cuales viniste a mi casa a cenar, sabiendo que yo estaba gastando mis últimos centavos en preparar comida para ti. La indignación que había estado conteniendo finalmente estalló. Me abrazaste, me dijiste que me querías, me trataste como a una madre, todo mientras sabías que me habías robado. Los invitados que quedaban intercambiaron miradas incómodas. Mi hermana Mónica se acercó y murmuró, Diana, tal vez deberías calmarte un poco. La policía llegará pronto y necesitas estar serena para dar tu declaración.
Pero yo estaba más allá del punto de la serenidad. 60 años de ser una mujer tranquila y complaciente habían terminado en este momento. No, Mónica, respondí con firmeza. Durante toda mi vida he sido demasiado gentil, demasiado comprensiva, demasiado dispuesta a perdonar. Pero esto... Señalé hacia Vanessa. Esto no merece comprensión. Esto merece justicia. En ese momento escuchamos el sonido de sirenas acercándose. El ruido hizo que Vanessa entrara en pánico total. Se levantó del suelo como impulsada por un resorte y comenzó a moverse frenéticamente por la habitación. «No puede ser así como termine», gritaba. «No pueden arrestarme. Tengo una vida, tengo un trabajo, tengo reputación». Mauricio la observó con una expresión que podría haber congelado el fuego. «Tu vida terminó en el momento en que decidiste traicionar a mi familia», dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Tu trabajo no importa cuando eres una criminal. Y en cuanto a tu reputación». Hizo una pausa deliberada. «Después de esta noche, toda la ciudad sabrá exactamente qué tipo de persona eres». Las sirenas se volvieron más fuertes, y pronto pudimos ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas. Vanessa corrió hacia la puerta, pero José la bloqueó firmemente. «No vas a ningún lado», le dijo con una autoridad que no sabía que poseía. «Vas a quedarte aquí y enfrentar las consecuencias de lo que hiciste». «Por favor», suplicó Vanessa, dirigiéndose hacia cada persona en la habitación como si buscara un aliado imposible. «Alguien entiéndame. No soy una mala persona. Cometí errores terribles, pero puedo cambiar». Sus ojos finalmente se posaron en los míos. «Diana, tú sabes que no soy malvada. Hemos tenido buenos momentos juntas. Recuerda cuando te ayudé cuando estuviste enferma el año pasado». La mención de ese momento específico me golpeó como una bofetada. Recordé vívidamente cuando había tenido gripe el invierno anterior y Vanessa había venido a cuidarme, trayéndome sopa y medicinas. En ese momento había pensado que era un gesto genuino de cariño filial. Ahora me daba cuenta de que probablemente había sido solo otra actuación en su elaborado teatro de mentiras. «Ese recuerdo ya está manchado para siempre», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Cada momento bueno que compartimos ahora lo veo a través del lente de tu traición. No puedo distinguir qué era real y qué era actuación». Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran. «Y esa es tal vez la parte más triste de todo esto. No solo me robaste dinero, Vanessa. Me robaste la capacidad de confiar en los recuerdos que tenía contigo». 3 golpes fuertes en la puerta interrumpieron el momento. «Policía», se escuchó una voz autoritaria desde el exterior. El sonido hizo que Vanessa se desplomara nuevamente, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. «No puedo ir a la cárcel», murmuró repetidamente. «No puedo ir a la cárcel. No estoy hecha para eso». Mauricio caminó hacia la puerta con pasos decididos. Antes de abrirla, se giró para mirar a Vanessa una última vez. «Durante 8 años pensé que eras la mujer más maravillosa del mundo», dijo con una voz cargada de una tristeza profunda. «Esta noche descubrí que la mujer de la que me enamoré nunca existió realmente. Era solo una máscara que usabas para ocultar quién eres verdaderamente». Mauricio abrió la puerta y 2 oficiales de policía entraron a la habitación. El contraste entre la formalidad de su presencia y el caos emocional que había dominado la escena durante la última hora era impactante. El oficial más alto, un hombre de aproximadamente 40 años con cabello gris en las sienes, miró alrededor de la habitación evaluando la situación. Su compañero, más joven, tenía una libreta en la mano listo para tomar notas. «Buenas noches», dijo el oficial mayor con voz profesional pero amable. «Soy el oficial Rodríguez y este es el oficial Herrera. Recibimos una llamada sobre un robo. ¿Quién hizo la denuncia?». Sus ojos se movieron entre los presentes, tratando de identificar a los protagonistas de la situación. Me acerqué con pasos firmes, sintiendo una extraña calma descender sobre mí ahora que las autoridades estaban presentes. «Fui yo», dije con voz clara. «Mi nombre es Diana González, y quiero reportar que esta mujer», señalé directamente hacia Vanessa, «robó $250,000 que mi hijo había destinado para mí». El oficial Rodríguez asintió y sacó su propia libreta. «Señora González, ¿puede explicarme los detalles de lo que ocurrió?». Su profesionalismo me tranquilizó. Después de las horas de drama emocional,
Era un alivio hablar con alguien que podía abordar la situación desde una perspectiva legal objetiva. Durante los siguientes 15 minutos, expliqué meticulosamente todo lo que había ocurrido. El oficial tomaba notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras. Mauricio proporcionó los detalles bancarios, mostrando los registros de la transferencia en su teléfono. La evidencia era abrumadora e indiscutible. Vanessa permanecía sentada en el suelo, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás como si fuera una niña aterrorizada. Ocasionalmente murmuraba cosas incoherentes como no era mi intención y solo necesitaba tiempo. El oficial Herrera se acercó a ella con cuidado, como si fuera un animal herido que podría atacar si se sintiera acorralado. «Señora», le dijo con voz gentil pero firme, «necesito que se identifique y me dé su versión de los eventos». Vanessa levantó la mirada hacia él con ojos vidriosos, como si estuviera viendo a través de él hacia algún horror invisible. «Mi nombre es Vanessa Rodríguez», murmuró con voz apenas audible. «Y supongo que soy culpable de lo que están diciendo». Sus palabras cayeron sobre la habitación como piedras en un estanque silencioso. Era una confesión completa, sin intentos de justificación o negación. El oficial Rodríguez levantó la vista de su libreta. «Señora Rodríguez, está confesando haber tomado $250,000 que pertenecían a la señora González mediante engaño». Su pregunta era directa y legal, cortando a través de todo el drama emocional para llegar al núcleo del crimen. Vanessa asintió lentamente. «Sí», susurró. «Le dije a Mauricio que tenía el número de cuenta de Diana, pero en realidad le di el número de mi propia cuenta». Las palabras salían de ella como si estuviera confesando en su lecho de muerte. Pensé que podría usar el dinero para pagar mis deudas y luego encontrar una manera de devolvérselo antes de que alguien se diera cuenta. «¿Y qué hizo con el dinero?», preguntó el oficial Herrera, continuando con el interrogatorio de rutina. La pregunta era necesaria para el caso, pero me dolía escuchar la respuesta porque sabía que cada dólar gastado representaba días de mi vida en los que había sufrido innecesariamente. «Lo usé para pagar tarjetas de crédito», admitió Vanessa. «Tenía deudas de aproximadamente $150,000 en varias tarjetas que había estado ocultando a mi esposo». Hizo una pausa, respirando entrecortadamente. «También compré algunas cosas, ropa, joyas, pagué unas vacaciones. Pensé que si me veía exitosa, nadie sospecharía que tenía problemas financieros». La confesión completa estaba siendo documentada meticulosamente por ambos oficiales. Era surreal escuchar mi pesadilla convertirse en evidencia legal formal. Durante meses había vivido en confusión y dolor, preguntándome por qué mi hijo había cambiado, por qué parecía haberse olvidado de sus promesas. Ahora todo tenía sentido, pero el conocimiento era agridulce. Mauricio se acercó a los oficiales. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con voz tensa. «¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso legal?». Era evidente que estaba luchando por mantenerse compuesto, pero la determinación en su voz era inquebrantable. «Tendremos que arrestar a la señora Rodríguez», explicó el oficial Rodríguez. «Dado el monto involucrado, esto constituye un delito grave. Será procesada y tendrá que comparecer ante un juez». Se dirigió hacia mí. «Señora González, usted tendrá que venir a la estación mañana para hacer una declaración formal y firmar la denuncia oficial». Vanessa comenzó a llorar nuevamente, pero sus lágrimas ahora tenían un carácter diferente. Ya no eran lágrimas de súplica o desesperación por evitar las consecuencias. Eran lágrimas de alguien que finalmente había aceptado la realidad de su situación. ¿Puedo llamar a un abogado?», preguntó con voz quebrada. «Sí, señora», respondió el oficial Herrera con profesionalismo. «Tiene derecho a representación legal. También tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Comenzó a leer sus derechos Miranda mientras su compañero preparaba las esposas. El momento en que las esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Vanessa fue uno de los más impactantes de toda la noche. El sonido metálico resonó en el silencio de la habitación como una sentencia final. Vanessa miró las esposas como si no pudiera creer que esto le estuviera ocurriendo realmente. Los invitados que habían permanecido durante todo el drama finalmente comenzaron a moverse. Algunos se acercaron a mí para expresar su apoyo y solidaridad. «Diana, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto», murmuró una de mis vecinas. «Si necesitas cualquier cosa en los próximos días, no dudes en llamarme».
Mientras los oficiales escoltaban a Vanessa hacia la puerta, ella se giró una última vez para mirarme. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y algo que podría haber sido genuina tristeza. Diana, dijo con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que realmente lamento haberte lastimado. Nunca quise que sufrieras. Por un momento, sentí un destello de la compasión que había caracterizado toda mi vida. Vanessa se veía tan pequeña, tan rota, tan completamente destruida por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero luego recordé los meses de dolor, las noches de preocupación, los momentos en que había dudado del amor de mi propio hijo. La compasión se desvaneció, reemplazada por una resolución firme. Vanessa, respondí con una voz que era firme pero no cruel, tus intenciones ya no importan. Lo que importa son las consecuencias de tus acciones. Y esas consecuencias no solo me afectaron a mí, sino que destruyeron la confianza que debería existir en una familia. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Espero que uses el tiempo que tengas para reflexionar sobre las decisiones que te llevaron a este momento. Los oficiales continuaron escoltándola hacia la puerta. Vanessa no dijo nada más, pero pude ver cómo sus hombros se hundieron con cada paso, como si el peso de la realidad finalmente estuviera asentándose completamente sobre ella. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella marcó el final de un capítulo en nuestras vidas y el comienzo de otro completamente diferente. El silencio que siguió a su partida era diferente al silencio que había dominado la habitación durante la confrontación. Era un silencio de resolución, de justicia servida, pero también de profunda tristeza por lo que habíamos perdido como familia. Mauricio se desplomó en una silla, finalmente permitiendo que el agotamiento emocional de la noche se apoderara de él. Mamá, dijo con voz quebrada, siento mucho todo lo que has tenido que sufrir por mi culpa. Sus palabras estaban cargadas de una culpa que me rompió el corazón. Si hubiera sido más cuidadoso, si hubiera verificado la información, si hubiera estado más atento. Me acerqué a él y puse mis manos en sus mejillas, obligándolo a mirarme directamente a los ojos. Mauricio, escúchame muy bien, dije con toda la autoridad maternal que pude reunir. Tú no tienes culpa de nada de esto. Tú actuaste con amor y generosidad. Ella actuó con traición y engaño. La diferencia entre ustedes dos es lo que define quién es realmente cada uno. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa extraña. Mauricio se había mudado temporalmente a mi pequeño apartamento, durmiendo en el sofá mientras procesaba la destrucción completa de su matrimonio y la vida que había construido durante 8 años. Lo veía levantarse cada mañana como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, revisando obsesivamente su teléfono en busca de actualizaciones legales y llamadas de su abogado. Mamá, me dijo una mañana mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, he estado revisando todas nuestras finanzas conjuntas. Las deudas de Vanessa son peores de lo que confesó. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza. Encontré tarjetas de crédito que no sabía que existían, préstamos que había sacado usando nuestra casa como garantía, líneas de crédito abiertas en tiendas de lujo. Hizo una pausa, respirando profundamente. En total, debe aproximadamente $280,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. 280,000, repetí, tratando de procesar la magnitud de la traición financiera. ¿Cómo es posible que haya gastado tanto dinero sin que te dieras cuenta? Pero incluso mientras hacía la pregunta, sabía que la respuesta era simple. Vanessa había sido una maestra de la manipulación y el engaño. Fue gradual, explicó Mauricio, con la voz cargada de autorrecriminación. Un vestido caro aquí, unas joyas allá, viajes que supuestamente pagaba la empresa, tratamientos de belleza que según ella eran regalos de amigas. Cada mentira era pequeña por sí sola, pero juntas construyeron una red de engaño que duró años. Golpeó la mesa con frustración. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? Durante esa primera semana después del arresto, Mauricio recibió llamadas constantes de conocidos, amigos y colegas que habían escuchado rumores sobre lo ocurrido. Las noticias de arrestos por fraude se extienden rápidamente en una ciudad pequeña, y el caso había atraído particular atención debido al monto involucrado y el hecho de que la víctima era una mujer mayor. Mauricio González hablando, lo escuché responder una tarde cuando sonó su teléfono. Su expresión cambió gradualmente mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. Sí, es cierto, dijo finalmente.
Mi esposa robó $250,000 destinados a mi madre. La cruda honestidad en su voz me llenó de orgullo. No estaba tratando de minimizar o encubrir lo ocurrido. Estaba enfrentando la verdad de frente. 3 días después del arresto, recibimos una llamada del abogado que Mauricio había contratado para manejar tanto el caso penal como su divorcio inminente. Señor González, dijo el abogado, tengo noticias sobre su esposa. Ha sido liberada bajo fianza, pero tiene prohibido contactar con usted o con su madre. También he iniciado los procedimientos de divorcio, como me solicitó. La noticia de que Vanessa estaba libre me causó una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estaba contenta de que el sistema legal estuviera funcionando apropiadamente. Por otro, me preocupaba la posibilidad de encontrármela accidentalmente en el supermercado o en la calle. ¿Qué diríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Ha dicho algo sobre devolver el dinero?, preguntó Mauricio durante esa llamada. La respuesta del abogado no fue alentadora. La mayoría del dinero había sido gastado o usado para pagar deudas existentes. Recuperar algo sustancial sería un proceso largo y complicado que podría tomar años. Pero algo inesperado comenzó a ocurrir en esos días difíciles. La comunidad de nuestra pequeña ciudad comenzó a mostrar su apoyo de maneras que jamás había imaginado. Vecinos que apenas conocía llegaban a mi puerta con comida casera, flores y ofertas de ayuda. Diana, me dijo la señora Martínez, mi vecina de al lado, todos sabemos qué tipo de mujer eres. Lo que te hicieron es injusto, y queremos que sepas que tienes nuestro apoyo completo. La panadería local donde compraba pan cada mañana se negó a cobrarme durante toda esa semana. Su dinero no sirve aquí mientras se recupera de esta situación, insistió el dueño, un hombre mayor llamado Francisco que conocía a mi familia desde que Mauricio era niño. Es lo menos que podemos hacer por una mujer que ha dado tanto a esta comunidad. Incluso recibí cartas de personas que solo conocía de vista. Una carta en particular me emocionó profundamente. Era de una mujer joven llamada Beatriz que trabajaba en el banco local. Señora González, escribía, aunque no nos conocemos personalmente, he escuchado su historia y quiero expresarle mi admiración por su dignidad durante esta prueba difícil. Su fortaleza es inspiradora para todas las mujeres de nuestra comunidad. Durante la segunda semana después del arresto, Mauricio tomó una decisión que me llenó de orgullo y preocupación a la vez. Mamá, me dijo una mañana, he decidido vender nuestra casa. La noticia me sorprendió, aunque entendía la lógica detrás de su decisión. No puedo vivir en un lugar que está hipotecado debido a las deudas secretas de Vanessa. Además, cada habitación me recuerda momentos que ahora sé que estaban basados en mentiras. ¿Pero dónde vas a vivir, hijo?, pregunté, aunque tenía la sospecha de que ya conocía su respuesta. Durante las 2 semanas que había estado durmiendo en mi sofá, habíamos redescubierto la comodidad de vivir juntos. Era como volver a los días cuando él era joven y dependía de mí, excepto que ahora éramos 2 adultos que se apoyaban mutuamente a través de una crisis. Estaba pensando, dijo con una sonrisa tímida que no había visto en su rostro desde antes del arresto, ¿qué te parecería si buscáramos un lugar más grande juntos? Un apartamento de 2 habitaciones donde ambos tengamos nuestro espacio, pero podamos cuidarnos mutuamente. La idea me llenó de una calidez que no había sentido en meses. Esa misma tarde, fuimos a ver un apartamento en un edificio nuevo a solo 10 minutos de donde vivía actualmente. Tenía 2 habitaciones espaciosas, una cocina moderna, y lo más importante, estaba dentro de nuestro presupuesto conjunto. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Mauricio mientras caminábamos por el apartamento vacío. Pienso, respondí, sintiendo lágrimas de felicidad formar en mis ojos, que después de todo lo malo que ha pasado, tal vez esto sea exactamente lo que ambos necesitamos. Era cierto. La traición de Vanessa había destruido muchas cosas, pero también había creado una oportunidad para que Mauricio y yo reconstruyéramos nuestra relación en una base más sólida y honesta. Durante esos días también recibimos noticias sobre el caso legal. El abogado nos informó que Vanessa había contratado su propia representación legal y que su estrategia parecía ser negociar un acuerdo de culpabilidad que minimizara su tiempo en prisión. Típico, murmuró Mauricio cuando escuchamos esto. Incluso ahora está tratando de evitar enfrentar completamente las consecuencias de sus acciones. Pero yo tenía sentimientos encontrados sobre la posibilidad de un acuerdo. Por un lado, quería que Vanessa pagara por lo que había hecho. Por otro lado,
La idea de un juicio largo y público, donde tendría que revivir toda la traición una y otra vez, me agotaba emocionalmente. ¿Qué opinas tú, mamá?, me preguntó Mauricio. ¿Deberíamos aceptar un acuerdo o insistir en un juicio completo? Creo, respondí después de considerar cuidadosamente la pregunta, que lo más importante para mí no es la venganza, es la justicia. Si un acuerdo garantiza que ella enfrentará consecuencias apropiadas por sus acciones, y si nos permite seguir adelante con nuestras vidas más rápidamente, entonces estoy dispuesta a considerarlo. Esa noche, mientras Mauricio dormía en el sofá y yo estaba acostada en mi cama, reflexioné sobre cómo habían cambiado nuestras vidas en solo 2 semanas. La traición de Vanessa había sido devastadora, pero también había revelado la verdadera fortaleza de los vínculos familiares genuinos. Mauricio y yo habíamos salido de esta crisis más unidos que nunca, y la comunidad había demostrado que aún existían personas buenas dispuestas a apoyar a sus vecinos en tiempos difíciles. Mañana tendríamos que enfrentar más desafíos, procedimientos legales, la venta de la casa, la búsqueda de nuestro nuevo hogar juntos. Pero por primera vez en meses, me quedé dormida sintiendo esperanza en lugar de ansiedad. La verdad había salido a la luz, la justicia estaba siendo servida, y mi hijo y yo habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. 6 meses después del arresto, estaba de pie en la cocina de nuestro nuevo apartamento, preparando el desayuno mientras observaba a Mauricio leer el periódico en la mesa del comedor. La luz matutina entraba por las grandes ventanas, iluminando nuestro hogar con una calidez que simbolizaba perfectamente cómo nos sentíamos después de todo lo que habíamos atravesado. Este apartamento se había convertido en mucho más que un lugar donde vivir, era nuestro santuario, nuestro nuevo comienzo. Mamá, dijo Mauricio levantando la vista del periódico, llegó una carta del abogado. El acuerdo de culpabilidad de Vanessa fue aprobado por el juez ayer. Su voz era calmada, casi neutral, muy diferente a la carga emocional que había caracterizado nuestras conversaciones sobre este tema durante los primeros meses. Cumplirá 18 meses en prisión y tendrá 5 años de libertad condicional. Asentí mientras serví los huevos en su plato. 18 meses. Era menos tiempo del que yo había esperado inicialmente, pero el abogado nos había explicado que dado que era su primer delito y había mostrado remordimiento genuino, la sentencia era apropiada según los estándares legales. ¿Y la restitución?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta probable. Tendrá que pagar $200 mensuales durante los próximos 15 años, respondió Mauricio con una sonrisa irónica. Mauricio sonrió, la primera sonrisa genuina y libre de dolor que había visto en su rostro en meses. Mamá, has convertido algo horrible en algo que ayuda a otros. Eso requiere un tipo de fortaleza que la mayoría de las personas no poseen. Sus palabras me llenaron de calidez y orgullo. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. La traición de Vanessa había sido devastadora, pero también había revelado verdades importantes sobre la fortaleza familiar, la importancia de la honestidad y la capacidad del ser humano para sanar y crecer incluso después de las experiencias más dolorosas. Mauricio, le dije antes de irme a mi habitación, quiero que sepas algo. A pesar de todo el dolor que hemos pasado, no cambiaría nada de cómo manejamos esta situación. Hicimos lo correcto, mantuvimos nuestra dignidad y salimos de esto como mejores personas. Hice una pausa. Y más importante, salimos de esto juntos, más unidos que nunca. La ganancia puede consumir a las personas hasta el punto donde pierden toda perspectiva moral. Puede convertir a individuos aparentemente normales en mentirosos y ladrones dispuestos a traicionar incluso a sus seres más queridos. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, sin importar cuán elaboradas sean las mentiras construidas para ocultarla. Y cuando esa verdad emerge, aquellos que han mantenido su integridad y dignidad siempre prevalecen sobre aquellos que han elegido el camino del engaño y la traición. 2 años después, estaba de pie en la cocina de nuestro apartamento preparando una cena especial. No era mi cumpleaños esta vez, sino el 2º aniversario de lo que Mauricio y yo habíamos comenzado a llamar simplemente la Noche de la Verdad. Habíamos decidido convertir esta fecha no en un recordatorio doloroso, sino en una celebración de nuestra supervivencia y crecimiento como familia. La mesa estaba puesta para 4 personas. José llegaría pronto con su nueva novia, Mariana, una mujer maravillosa que trabajaba como psicóloga y que había sido fundamental en ayudar a Mauricio a procesar completamente todo lo que había vivido. Era reconfortante ver a mi hijo rodeado de personas genuinamente buenas después de tantos años de engaño.
Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?, preguntó Mauricio mientras se ajustaba la camisa. A los 38 años, mi hijo había encontrado una paz interior que lo hacía ver más maduro y seguro de sí mismo. Los últimos 2 años lo habían transformado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Su negocio de construcción había crecido significativamente, en parte porque la comunidad había admirado tanto su manejo digno de la crisis que muchas personas habían comenzado a confiar sus proyectos a él. Todo está bajo control, hijo, respondí, sintiendo una satisfacción profunda al ver lo bien que habían resultado las cosas para nosotros. ¿Recibiste noticias del abogado sobre los pagos de restitución de este mes? Era una pregunta que hacía rutinariamente, no porque necesitáramos desesperadamente el dinero, sino porque representaba una forma de justicia continuada. Sí, respondió Mauricio. Vanessa ha estado cumpliendo religiosamente con los pagos desde que salió de prisión hace 6 meses. $200 cada mes, como acordó el juez. Hizo una pausa reflexiva. Su hermana me contactó la semana pasada. Aparentemente Vanessa está trabajando en una fábrica, viviendo en un apartamento pequeño con una compañera de cuarto. Vida muy diferente a los lujos que solía disfrutar. La noticia no me generó satisfacción vengativa, sino más bien una sensación de que el equilibrio universal se había restaurado. Vanessa estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones, construyendo una vida basada en la realidad de sus circunstancias actuales en lugar de en mentiras elaboradas y gastos irresponsables. ¿Y tú cómo te sientes al escuchar eso?, pregunté, porque sabía que Mauricio aún procesaba ocasionalmente emociones complejas sobre su exesposa. No era odio, ni siquiera resentimiento activo, sino más bien una tristeza residual por los años perdidos y la confianza traicionada. Honestamente, respondió después de considerar la pregunta, me siento neutral, como si fuera información sobre una persona que conocí hace mucho tiempo, pero que ya no forma parte de mi vida de ninguna manera significativa. Su respuesta me tranquilizó profundamente. Había alcanzado un punto de desapego emocional saludable. Durante estos 2 años, yo también había experimentado cambios significativos en mi propia vida. Mi trabajo voluntario con víctimas de fraude financiero había evolucionado hasta convertirse en una posición remunerada de medio tiempo con una organización sin fines de lucro. A los 62 años, había encontrado una nueva carrera que me daba propósito y satisfacción de maneras que nunca había experimentado durante mis décadas trabajando en la fábrica textil. Señora González, me había dicho la directora de la organización cuando me ofreció el puesto, su experiencia personal combinada con su sabiduría natural y su capacidad de conectar con las víctimas la convierte en la persona perfecta para este trabajo. Aceptar ese empleo había sido una de las mejores decisiones de mi vida. Esa tarde, mientras esperábamos a nuestros invitados, Mauricio y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, observando el atardecer sobre la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó, rompiendo un silencio cómodo que habíamos estado disfrutando. ¿Qué cosa, hijo?, respondí, aunque tenía la sensación de que sabía hacia dónde se dirigía su reflexión. Si Vanessa nunca me hubiera traicionado, probablemente habríamos seguido viviendo una mentira durante años, tal vez décadas. Yo nunca habría descubierto quién era realmente, nunca habríamos desarrollado la relación tan fuerte que tenemos ahora tú y yo, y nunca habría aprendido las lecciones importantes sobre confianza, honestidad y familia que ahora valoro tanto. Sus palabras eran reflexivas, no amargas. Tenía razón. La traición de Vanessa, aunque devastadora en el momento, había resultado ser una especie de regalo doloroso pero necesario. Había destruido una fachada de felicidad construida sobre mentiras, pero había permitido que emergiese algo mucho más auténtico y duradero. A veces, reflexioné, las peores experiencias de nuestras vidas terminan siendo las que más nos enseñan y más nos fortalecen. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque nos obliga a descubrir fortalezas que no sabíamos que poseíamos. Esa noche, durante la cena con José y Mariana, compartimos historias sobre cómo habíamos crecido durante estos 2 años. José habló sobre cómo presenciar la crisis de su hermano lo había motivado a ser más abierto y honesto en sus propias relaciones. Mariana compartió perspectivas profesionales sobre cómo las familias pueden salir fortalecidas de traumas cuando manejan las crisis con integridad y apoyo mutuo. Diana, me dijo Mariana hacia el final de la velada, quiero que sepas que tu historia ha sido inspiradora no solo para Mauricio, sino para muchas de mis pacientes que han pasado por traiciones similares. La forma en que manejaste todo, tu dignidad, tu decisión de buscar justicia sin buscar venganza,
Es un ejemplo poderoso de cómo procesar el dolor de manera saludable. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Según mis cálculos, eso significa que recuperaremos aproximadamente $45,000 durante ese periodo. Era una fracción del dinero robado, pero era mejor que nada. Además, el dinero ya no era realmente el punto central de toda esta situación. Durante estos 6 meses, había aprendido algo fundamental sobre mí misma y sobre la naturaleza del perdón. No era que hubiera perdonado a Vanessa por lo que hizo. El dolor de su traición seguía siendo real y profundo. Pero había encontrado paz al aceptar que su castigo estaba en manos del sistema de justicia, no en las mías. Mi responsabilidad era sanar y seguir adelante, no cargar con la amargura para siempre. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunté a Mauricio mientras nos sentábamos a desayunar juntos, una rutina matutina que habíamos desarrollado y que valorábamos profundamente. Él reflexionó por un momento antes de que sus ojos se iluminaran con reconocimiento. Es exactamente 6 meses desde aquella noche, dijo lentamente. Desde mi pregunta sobre los $250,000 en tu fiesta de cumpleaños. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, recordando la intensidad emocional de esa noche que había cambiado nuestras vidas para siempre. Ha sido el periodo más difícil de mi vida, admitió Mauricio, pero también me ha enseñado cosas sobre mí mismo que nunca habría descubierto de otra manera. Sus palabras eran reflexivas, maduras. Aprendí que puedo sobrevivir a una traición devastadora. Aprendí que tengo la fortaleza para tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Y más importante, aprendí que el amor verdadero de familia es inquebrantable, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Sus palabras me llenaron de orgullo maternal. Durante estos meses había observado a mi hijo transformarse de un hombre devastado por la traición en alguien más fuerte, más sabio, más consciente de lo que realmente importa en la vida. Estoy orgullosa de ti, hijo, le dije, tocando su mano sobre la mesa. La forma en que has manejado todo esto, tu dignidad, tu fuerza, tu decisión de hacer lo correcto sin importar cuán doloroso fuera, has demostrado el hombre que realmente eres. Esa tarde, decidimos visitar el lugar donde había ocurrido la confrontación 6 meses atrás. Mi antiguo apartamento ahora tenía nuevos inquilinos, pero caminamos lentamente por la calle, recordando no solo esa noche terrible, sino también todos los buenos recuerdos que habíamos creado allí durante los años anteriores. ¿Alguna vez te arrepientes de haber llamado a la policía esa noche?, me preguntó Mauricio mientras caminábamos. Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces durante estos meses, especialmente en los momentos cuando me sentía sola o cuando la realidad de lo que había ocurrido se sentía particularmente pesada. No, respondí sin vacilar. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero era la decisión correcta. Si no hubiera tomado esa acción, Vanessa nunca habría enfrentado las consecuencias de lo que hizo. Y tú habrías seguido viviendo en una mentira, probablemente para siempre. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces hacer lo correcto duele tremendamente, pero eso no lo hace menos correcto. Durante estos meses también había reflexionado mucho sobre las señales que había pasado por alto, las pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Vanessa que ahora parecían obviamente sospechosas en retrospectiva. Pero había llegado a la conclusión de que no era productivo atormentarme por no haber detectado algo que estaba deliberadamente oculto por alguien experto en engaño. Mauricio, le dije mientras nos dirigíamos de regreso a nuestro apartamento, hay algo que quiero que sepas. Durante todos estos meses, he estado pensando en cómo Vanessa logró engañarnos a ambos durante tanto tiempo. Caminamos en silencio por unos momentos antes de continuar. Y me di cuenta de que la razón por la que fue tan exitosa es porque nosotros éramos personas honestas y confiadas. No buscábamos engaño porque nosotros mismos no somos engañosos. ¿Pero no crees que eso nos convierte en ingenuos?, preguntó Mauricio, una pregunta que sabía que lo había estado atormentando durante meses. Era la lucha entre mantenerse abierto y confiado versus protegerse de futuras traiciones. No, respondí firmemente. Creo que nos convierte en las personas que queremos ser. Sí, fuimos traicionados. Sí, pagamos un precio terrible por esa traición. Pero la alternativa sería vivir nuestras vidas con desconfianza constante, sospechando de cada persona que conocemos, y esa no es forma de vivir. Mi voz se volvió más apasionada. Vanessa tomó mucho de nosotros, pero no le voy a permitir que tome también nuestra capacidad de confiar y amar genuinamente. Esa noche,
Mauricio recibió una llamada inesperada. Era José, quien había mantenido contacto regular con nosotros durante estos meses difíciles. Mauricio, lo escuché decir por teléfono. Acabo de escuchar algo interesante. Vanessa aparentemente ha estado tratando de contactar a algunos de nuestros amigos mutuos, pidiendo que intercedan contigo para que consideres visitarla en prisión. La noticia no me sorprendió. Durante estos meses habíamos recibido ocasionalmente cartas de Vanessa enviadas a través de su abogado, todas llenas de disculpas y súplicas de perdón. Mauricio había leído las primeras pocas, pero eventualmente decidió que leerlas solo retrasaba su proceso de sanación. ¿Qué le dijiste?, preguntó Mauricio a José. Le dije que respetara tu decisión de no tener contacto con ella y que dejara de usar a otros para intentar manipular la situación, respondió José con firmeza. También le dije que lo que hizo fue imperdonable y que necesita enfocarse en cumplir su sentencia en lugar de tratar de manipular a la gente para que se compadezca de ella. Después de colgar el teléfono, Mauricio y yo tuvimos una conversación larga sobre el concepto de perdón versus reconciliación. Mamá, me dijo, he estado luchando con esto durante meses. Una parte de mí siente que debería perdonarla, pero otra parte de mí está furiosa por lo que nos hizo. El perdón, le expliqué basándome en mis propias reflexiones durante estos meses, no significa que tienes que reconciliarte con alguien que te traicionó. No significa que tienes que confiar en ellos nuevamente o permitirles regresar a tu vida. El perdón es algo que haces por ti mismo, para liberarte del peso de la amargura. Pero eso no requiere que le des a esa persona otra oportunidad de lastimarte. Con el tiempo, tanto Mauricio como yo encontramos nuestras propias formas de procesar lo que había ocurrido. Él se había inscrito en terapia para trabajar a través de las complejas emociones de traición matrimonial. Yo había encontrado consuelo en las actividades comunitarias, ofreciéndome como voluntaria en organizaciones que ayudan a personas mayores que han sido víctimas de fraude financiero. Es extraño, reflexioné una noche mientras cenábamos, pero en cierto modo, esta experiencia terrible me ha dado propósito de maneras que nunca esperé. Le conté sobre una mujer mayor a quien había ayudado esa semana, alguien cuyo hijo había estado robando de su cuenta bancaria durante años. Poder ayudarla a entender que no estaba sola, que había opciones legales disponibles, que merecía justicia, fue increíblemente satisfactorio. Si mi experiencia dolorosa podía ayudar a otras personas a navegar sus propias crisis, entonces todo el sufrimiento había valido la pena. Más tarde esa noche, después de que se fueron nuestros invitados, Mauricio y yo limpiamos juntos los platos en un silencio cómodo. Era una rutina que habíamos desarrollado y que simbolizaba perfectamente cómo funcionábamos como familia, trabajando juntos, apoyándonos mutuamente, convirtiendo las tareas ordinarias en momentos de conexión. Mamá, dijo Mauricio mientras secaba el último plato, gracias por ser tan fuerte esa noche hace 2 años. Gracias por llamar a la policía cuando habría sido más fácil quedarse callada. Gracias por insistir en la verdad cuando habría sido más cómodo vivir en la negación. Sus palabras me emocionaron profundamente. Hijo, respondí, tocando su mejilla con ternura, lo que hice esa noche no fue por valor. Fue por amor. Amor hacia ti, amor hacia nuestra familia, amor hacia la verdad misma. Hice una pausa, eligiendo mis palabras finales cuidadosamente. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, tomaría exactamente las mismas decisiones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar completamente en un solo momento. Una pregunta simple en una fiesta de cumpleaños había desencadenado una serie de eventos que transformaron nuestras vidas para siempre. Pero al final, la verdad siempre prevalece sobre la mentira, la integridad siempre triunfa sobre la traición, y el amor genuino siempre es más fuerte que el engaño más elaborado. La ganancia puede corromper temporalmente, pero la justicia perdura para siempre.